Ahora sí. ¿Me confirman, por favor, que se ve mi pantalla y se escucha el audio? Sí, doctor, sí se puede visualizar, también se le escucha. Muchísimas gracias. Agradeciendo por la paciencia y la tolerancia en poder esperar. Agradezco a todos y cada uno de ustedes su participación en este evento organizado por la SOCIMES, quienes han tenido la gentileza de invitarme para poder compartir con ustedes tópicos generales respecto de la investigación científica. Solamente en el marco general y por la modificación del horario, dar cuenta de las funciones que en este momento vengo desempeñando como director del hospital, donde nos enviaron a Lima en comisión de servicio para unos temas de la institución desde la gobernación. Entonces, consultar brevemente, ¿ya han realizado algunas presentaciones previas? De repente estamos comenzando recién en este momento para según ello ver cómo realizar el enfoque. Tuvimos anteriormente clases de introducción a la investigación, doctor, pero esta es nuestra primera ponencia sobre búsqueda bibliográfica avanzada. Gracias. Entonces, siendo así, en el marco de esta actividad realizada por la TOSIMES, la misma que comenzó en el seno de la cátedra cuando organizamos la misma hace muchos años, en momentos donde la SOCIMES, donde los docentes en su primer momento, junto con Diego Alca, que fue el primer presidente de la SOCIMES, y pues, ¿no? Nos organizamos para que se pueda realizar la inscripción de la misma en una reunión nacional que se tenía aquella época, recuerdo, en Trujillo. Una vez constituido, el, una de las primeras actividades también que realizamos fue transferir el curso de búsqueda bibliográfica de la cátedra a la sociedad científica para que pueda ser realizado bajo la modalidad de curso con los participantes y también para que puedan obtener fondos, que era la idea central. Es un gusto ver que año tras año se ha mantenido. Hemos visto grandes avances y ver que lo que inició en algún momento actualmente ya es algo sostenido, ¿no? Cuando queremos hablar de investigación científica, tenemos que hacer referencia de manera rápida y breve sobre el marco general de la ciencia para tener un panorama general de lo que vamos a hacer. Eh, unas interrogantes respecto de algunos términos importantes como, por ejemplo, qué es investigación, qué es el método, qué es conocimiento y cuál es su vinculación de esta con la cultura. Vamos a ver, y todavía no estamos hablando de ciencia en este momento, es que desde que el ser humano entra en contacto con la realidad, entendiendo la realidad que es todo aquello que nos rodea y es plausible a través de los órganos de los sentidos y del pensamiento humano, ¿ya? Porque, por ejemplo, el objeto de estudio de la psicología es el pensamiento. Y el pensamiento humano, nosotros no podemos verlo, no podemos tener un acercamiento a través de los órganos de los sentidos, pero sí a través del uso de la razón, ¿no? Por ende, la realidad no solamente está circunscrito a los cinco sentidos, sino también a los procesos de abstracción que se pueden Disculpe, realizar a través del doctor, pensamiento humano. disculpe un momentito. Parece Sí, que sus diapositivas no están pasando. ¿Sigue en la primera o está avanzando? estoy en este momento, generalmente suele suceder ahora último en el Meet, no sé qué pasa en el gratuito. Ahora seguro ya avanzó, ¿no? Sí, sí. Ujú. Ya, entonces voy a estar en cada una saliendo y entrando. Muy bien. Entonces, cuando entramos en contacto con la realidad,
es en ese momento donde van a surgir interrogantes. El hombre va a comenzar a preguntarse sobre distintos fenómenos producto de su observación o su experiencia a través de los sentidos. Y el proceso de tratar de dar una respuesta más o menos adecuada, sustentada en algún método, a ese proceso le llamamos la investigación. Investigamos en todo momento, ¿no? Eh, en las imágenes, vamos a tomarnos de una de ellas, vemos un grupo de mujeres, probablemente ya seminómades, que se encuentran realizando el cultivo de granos, ¿no? Que seguramente haya sucedido de manera fortuita, donde sabemos cae la semilla y crece finalmente la espiga, ¿no? El grano. Seguramente en un primer momento producto de la observación de alguien muy atento, después se habrá preguntado, o sea que cuando cae el grano crece una nueva planta. ¿Y qué pasa si yo lo hago de manera deliberada? Y sin darse cuenta estaban desarrollando los primeros pasos de la agricultura, ¿no? Agricultura que nos volvió sedentarios para podernos nosotros establecer en un solo lugar, pero la observación misma de haber hecho, de haberse preguntado, creo que fue la semilla que cayó y eso fue lo que creció. Entonces, ¿por qué no lo experimento, no? A ver, yo lo pongo, crecerá y creció. Y las demás siguieron creciendo. Entonces, ¿a través de qué proceso nosotros, de ese contacto con nuestra realidad, al generarse una interrogante y yo lo demuestro, es el acto de investigar? Y ese acto de investigación tiene una lógica detrás. Esa lógica que se tiene, racional, coherente, sistemática, de alguna manera, finalmente es un método, ¿no? Lo que surge producto de esa investigación es un conocimiento. Aprendimos que a través de enterrar la semilla se puede generar una planta nueva para aquel momento. Ya posteriormente alguien, para algunas plantas habrá visto, o por lo menos el conocimiento inicial siempre debe ser en la tierra, ¿no? Pero más adelante alguien dijo, ¿y se puede hacer sin tierra? Y surgió la hidroponía, ¿no? O sea, nos dimos cuenta de que no solamente, no era necesario estrictamente la tierra para poder sembrar, pero eso ya son conocimientos, producto de interrogantes nuevas que se van generando más adelante. Todos los conocimientos que vamos generando finalmente forman parte de la cultura. En el campo de nuestra profesión igual habrá pasado cuando los primeros médicos o chamanes habrán entrado en contacto con los enfermos de aquel momento, de las mismas enfermedades que ahora nosotros estamos viendo, pero no tenían una explicación todavía lógica, pero sí se hacían las interrogantes y de alguna manera investigaban con algún método, ¿no? Y generaban un conocimiento que para haber sido válido, pero en el camino, con la mejora en los métodos, con más investigaciones, ciertos conocimientos finalmente fueron contradecidos, que se generaron nuevos y se generó finalmente un acervo dentro de nuestra cultura que permitió el desarrollo cada vez mayor de algo nuevo, que al final terminó siendo la ciencia. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En esta de acá, lo que nosotros estamos visualizando es el mismo tipo de cuadro del ser humano que entra en contacto con la misma realidad, que se hace interrogantes, que quiere encontrarle una respuesta, pero ¿a través de qué? En este caso deciden hacerlo a través de la misma investigación, pero le ponen ya un apellido, a la investigación científica. Entonces, la pregunta es, ¿qué le hace a la investigación ser científica, ¿no? O sea, con esa peculiaridad. Eh, es el método en el que se soporta. Ya no es un método empírico, es un método científico. Todas las personas desde niños aprendemos, el mayor investigador que hay es un niño, ¿no? Cuando está descubriendo el mundo, cuando ve la cocina prendida o ve la encendida, acerca el dedo y se quema y aprende, ¿no? Que el fuego es energía, que el fuego genera calor,
¿no? Que duele. Entonces comienza a generar para sí mismo un conjunto de experiencias, pero que ya en contacto con la realidad van a ir surgiendo cada vez más y más. Entonces, cuando hablamos de investigación científica, esa acción para poder responder esas interrogantes, nuestro contacto con la realidad, pero soportada en el método científico. Método científico desarrollado por Bacon, Descartes, Galileo, Da Vinci, entre otros hombres del Renacimiento, que sentaron las bases para que a través de un método que sea riguroso, sistemático, demostrable, se pueda generar y demostrar a través de un válido solución para problemas que puedan generarse en aquellas. Entonces, eh, es así como surge un tipo de conocimiento, ya no cualquiera, ya no es empírico, ni filosófico, ni dogmático, sino el conocimiento científico, que se genera gracias a la investigación científica, que se soporta en un método científico, y ese producto ya no es la cultura en general, sino ya la ciencia propiamente dicha. Entonces, si lo que hace a la ciencia es el conocimiento científico generado a través de la investigación científica soportada en un método científico. ¿Qué es el método científico? ¿No? Es lo primero que nosotros nos debemos de preguntar. Y más o menos lo vamos a ver, o lo hemos visto inclusive algunos desde que estábamos en el colegio, ¿no? Nos enseñan a nosotros de que el método científico es la base de todo. Ese método científico que tiene, dice, 5 componentes, ¿no? Dice, todo método científico parte o tiene como unos componentes a la observación. No podemos hablar de método científico si no hay una observación de por medio, ¿no? O una observación de la realidad. Esa observación nos va a ayudar a formular problemas, ¿no? Un problema, porque es una interrogante de un vacío de conocimiento que en ese momento se pueda estar teniendo y debo de tratar de darle una solución. Y el tercer componente, la hipótesis, ¿no? La hipótesis porque es la respuesta anticipada al problema. Y es el primer paso para poder hablar del método científico. Ante un problema debo yo de intentar dar una respuesta anticipada, pero esa respuesta anticipada basada idealmente en investigaciones previas, pero que debo de demostrar. Finalmente, demostración, que es el otro componente del método científico, pues que no demuestre lo que yo estaba planteando, mi hipótesis. Al contrario, de ahí surge el tema de la hipótesis verdadera y la hipótesis nula, ¿no? Que tienen sus implicancias a nivel estadístico, para poder finalmente decir si estoy demostrando o contradiciendo la hipótesis que yo estaba inicialmente formulando. Finalmente viene el análisis, ¿no? Porque aquello que yo demostré para sí o para no, tengo que contrastarlo con el conocimiento científico existente en este momento, y esa es la etapa del análisis dentro de un artículo científico. Entonces, esos son los componentes lógicos, ¿no? Entendibles, comprensibles del método científico, que dijimos que parte con el planteamiento de una hipótesis como respuesta anticipada al problema. La hipótesis es el primer eslabón, ¿no? Pero cuando se corrobora, partirse en teoría, es un nivel superior, ¿no? De conocimiento mostrado. Entonces nosotros vamos a generar la comprensión de nuestro entorno, de la realidad en base a teorías. Pero hay teorías que también terminan consolidándose firmemente y entran a una categoría superior, donde ya no serían solo teorías, sino leyes generales, ¿no? Que gobiernan la realidad y está en un punto superior, que también puede ser contradecido, pero que producto de la demostración simultánea en distintos lugares adquieren un nivel superlativo, ¿no?
pero también muchas de ellas, las leyes, terminan consolidándose para determinado momento y conforman un paradigma, entendiéndose como paradigma la peculiar manera de ver la realidad en un determinado momento y que la domina, ¿no? Y en cada profesión se han tenido durante mucho tiempo paradigmas, ¿no? Y esos paradigmas más o menos terminan siendo de algo, por ejemplo, o campo, digamos, durante mucho tiempo se tuvo el dogma de que, si bien es cierto, ADN es en proteína, proceso de traducción. El paradigma o el dogma que se manejaba en aquel momento, ADN se convierte en ADN, o no al revés. Eso no existe. Hasta que aparecieron los retrovirus, ¿no? Que tenían una enzima que se llamaba la transcriptasa, el virus ARN lo convierte en su par de ADN para incorporarse en el genoma de su huésped, ¿no? Y se cayó un paradigma que duró durante buen tiempo y creía que no podía ser superado. Y es que esos son los paradigmas, conocimientos firmemente aceptados, aparentemente que ya no pueden ser sujetos a controversia, pero se ha visto que de tiempo en tiempo muchos paradigmas terminan cayendo. No en vano siempre dijimos, ¿no? Por ejemplo, otro paradigma, que la velocidad límite en el universo es la velocidad de la luz. Ningún objeto puede moverse más allá de la velocidad de la luz. Pero las últimas observaciones con el Hubble nos demuestran de que el universo está creciendo o expandiéndose mucho más rápido de los cálculos realizados, ¿no? Tanto así que se estima que a una velocidad mucho mayor que la velocidad de la luz, lo cual podría ser posible solo en el campo de la física cuántica, ¿no? Y que ha merecido, dicho sea de paso, hace 2 años o el año pasado, un premio Nobel para aquellos que desarrollaron la teoría cuántica, que finalmente nos da a entender de que la realidad solo existe cuando la observamos o la vemos. No sé si habrán visto el fenómeno, el ejemplo del gato de Schrödinger, ¿no? Que es, uno está vivo, el otro está muerto, pero simultáneamente las dos realidades pueden convivir en el mismo momento. Y eso es lo que nos ha permitido ahora también desarrollar estas computadoras cuánticas, habrán visto, la de Google, superpoderosas, que mmm, pueden hacer en cuestión de minutos cálculos matemáticos que podrían realizar años que superan la edad del universo. O sea, estamos entrando a un terreno donde ya ni sabemos qué cosa es lo real, porque si es así, dice, en el momento que yo percibo la realidad, existe, o yo existo mientras me observan, y cuando no me observan, no lo estoy. En fin, más allá de la complejidad, son paradigmas, ¿no? Parece que la realidad es más compleja de la que pensamos. Entonces, así en cada profesión hay hipótesis, teorías, leyes, paradigmas, y hasta los mismos paradigmas se puedan caer. Imagínate las leyes, imagínate las teorías. Nada está estático, todo es muy dinámico. Y de eso se trata, comenzar a entender el método científico como un método estructurado, sistemático, ¿no? Que nos permite a cada uno de nosotros aplicarlo para el conocimiento de la realidad y que nos está permitiendo dar grandes saltos en el desarrollo de la humanidad. Así como hay el método científico, lo estamos viendo, también existe un proceso de la investigación científica, o sea, cómo se da la investigación científica propiamente dicha, ¿no? Y como ven, ahí es una secuencia de 5 pasos, donde la primera es la identificación de la idea de investigación, porque todo va a partir con una idea, ¿no? Finalmente, cuando ustedes también van a querer realizar una investigación, lo primero es decir, hay distintas formas, maneras, ¿no?
de hacer lluvia de ideas o planteamientos sobre algo que sea importante, interesante, impactante, pertinente, ¿no? Relevante. Hay muchos métodos para realmente van a ver la metodología Finder, que finalmente nos da realidad para poder identificar un problema interesante, ¿no? O varias propuestas interesantes, porque por eso digo, todo parte de una idea, seguramente más partido de tener ya una idea de entre varias posibilidades, por lo menos una que nos es más posible de ser ejecutada. El siguiente paso será redactar el protocolo de investigación, ¿no? Que es toda una etapa para poder hacer el protocolo de investigación, que es un documento técnico que nos permite ver en lo que queremos investigar, ¿no? Revisado, utilizando el estado de la cuestión, o sea, la bibliografía o información disponible en determinado metodología que vamos a utilizar para poder generar ese conocimiento. Y obviamente muchas de estas van a necesitar una acreditación superior por una instancia llamada comité de ética. Que si bien es cierto, no todos los trabajos de investigación van a necesitar un comité de ética, pero para aquellos que los necesitan o aquellos que simplemente ya no quieren hacerse problemas y quieren que un comité de ética se lo acepte aún sin ser necesario, como las investigaciones de fuentes secundarias, esta etapa de elaborar el protocolo es la segunda etapa para poder hacer una investigación. Posteriormente, teniendo el protocolo en mano, donde me dice cada una de las etapas que voy a seguir, el diseño, la metodología, la estadística, ha sido revisado por, por expertos antes de su ejecución. Entonces, la siguiente etapa es justamente eso, la ejecución, ¿no? La tercera. Ya tengo la idea, ya he hecho el protocolo, la siguiente es ejecutar el protocolo, ¿no? Dependiendo, obviamente, de cómo es tu investigación, etcétera, pero hay que ejecutarlo, ¿no? Después de haber ejecutado la investigación, de haber levantado los datos necesarios para generar ese conocimiento, viene la redacción del artículo científico, porque es el método más adecuado para la difusión del conocimiento, ¿no? Y tengo que saber redactar el artículo científico. No hay un conjunto de elementos, reglas básicas para poder hacer la redacción del mismo. Y después de tener el paper, lo siguiente es, esto tiene que publicarse en una revista científica. Entonces necesito conocer toda la lógica de cómo es el proceso de la publicación en una revista científica. Hay que entender que la investigación se construye en base a los artículos que son publicados, ¿no? Que van nutriendo la ciencia propiamente dicha. Y es algo que todos debemos tener en cuenta, que si voy a hacer una investigación, tengo que buscar la posibilidad de lograr en una publicación, ¿no? En alguna revista científica. Ahí la crítica que antes hacíamos a las universidades públicas, ¿no? Que en San Cristóbal casi en todas las, pero es un tema obligatorio inclusive, ¿no? De que solamente puedan graduarse a través de de ejecutar una investigación científica, que en este caso sería la tesis que están realizando, ¿no? Y muchas de esas tesis terminaban archivadas así en las bibliotecas de las universidades sin mayor uso, ni mayor utilización del conocimiento que pudo haberse generado, justamente por muchos han concebido de que
La publicación es una etapa del proceso de investigación. Muchos no tienen esa costumbre, hasta generan el conocimiento, pero no saben redactar el artículo, y si no lo redactan bien y no aprenden cuál es el proceso para publicación, van a tener poco éxito, no van a publicar, solo sería investigación como un hobby, sin un producto claro, y si es hecho así, entonces vamos a tener dificultades, ¿no? Debemos entender que para aprender la investigación científica, tenemos que aprenderla en la manera de cómo se realiza el proceso, y la última etapa es la publicación en revista, algo que debemos de aprender para tener buenos resultados. Esta ciencia que estamos hablando ha impactado definitivamente en la vida de las personas, ¿no? Ya son casi 4 millones de años que hablamos de los homínidos, los primeros homínidos, hasta que hace eh, poco más de 250.000 años estamos hablando la aparición ya del Homo sapiens, pero recién es 600 años antes de Cristo donde aparecen los filósofos griegos. Y es el año 1650 donde se está creando el método científico, sobre todo por los aportes de Bacon y Descartes, ¿no? Entonces vean, de 1600, entre tantos años de existencia del hombre, ya es, que es insignificante en el tiempo que existe nuestro planeta Tierra, casi 4.000 millones de años, ¿no? Y en el tiempo que existe el universo, casi 16.000 millones de años, creo que no representa casi nada ese periodo de tiempo, que incluso hecha nuestra escala actual, hablar que recién se desarrolló el método como lo conocemos en 1650, no han pasado, vean, 1700, 800, 900, 1000, ni 400 años, y vean todo lo que ha avanzado el mundo en ese periodo gracias a la ciencia. Y eso lo podemos visualizar en los gráficos al lado, donde por ejemplo si queremos ver el desplazamiento o cómo los seres humanos se movilizan, 6.000, 4.000 años antes de Cristo recién estábamos desarrollando la rueda para darle distintas aplicaciones como desplazarnos ya cada vez más rápido utilizando carrozas con los caballos, o utilizar esa misma rueda para los trenes primeros a vapor, pero con velocidades cada vez mayores, hasta que pudimos nosotros finalmente, producto del desarrollo científico-tecnológico, comenzar a dominar los cielos de manera segura, con los vuelos aéreos, y finalmente, como dicen algunos, pretendiendo regresar de donde vinimos, dicen, ¿no? Para los que creen en la panspermia o en la evolución forzada, ¿no? Producto de la manipulación de vida inteligente superior, como muchos especulan. De lo uno, de lo otro, lo cierto que el hombre tiene un deseo incesante, creo, por regresar hacia las estrellas, ¿no? Pero vean la rapidez, ¿no? Con la cual, o cómo se da el impacto de la ciencia, ¿no? Desde que se desarrolló el método científico, vean cómo se ha logrado en términos de velocidades de desplazamiento, enormes velocidades, producto de la intervención directa de la investigación, en este caso, de la ciencia. La foto inferior también puedan ver de que la expectativa de vida en el mundo se está incrementando cada vez más. Durante mucho tiempo se ha mantenido estancada, pero desde el desarrollo del método científico, con el desarrollo de medicamentos, estrategias de salud pública, entre muchas otras, se ha logrado o ha generado que la población mundial crezca exponencialmente, y todo esto en una perspectiva histórica también coincidente con el desarrollo del método científico. Es evidente que la ciencia influye
e influye generalmente de manera positiva. Parte de ello es lo que vemos aquí, ¿no? La sociedad ha ido cambiando en los últimos años. Se dice que el ser humano es el único animal que cuando no está conforme con un modelo de intervención se rebela, ¿no? Y muestra de ello es que, miren, poco antes, hasta hace unos 200 años, éramos una sociedad eminentemente agrícola, ¿no? Donde el poder se basaba en el tener tierras y en la mano de obra barata. Como eso era el poder, entonces había que hacer guerras para tener más territorios y había que esclavizar de repente por ahí, ¿no? Alguna otra cultura, porque finalmente los esclavos no nos demandaban costo, era mano de obra barata y tenía que ganar territorios en función a la guerra. Es de expresión de que el mundo todavía era una sociedad agrícola, ¿no? Posteriormente, después de 1870, viene la sociedad industrial, ¿no? Donde entendemos la importancia de la producción en serie o en masa, donde comenzamos a darle más importancia a la materia prima. Ya no podían haber, porque el mundo estaba cambiando, esclavos, pero sí podíamos contratar trabajadores por precios bajos, ¿no? Entonces fue la época de la materia prima y los salarios bajos, ¿no? Y donde mucha de la fuerza laboral era reemplazada por las máquinas. Y seguramente se decía, así como ahora se habla de la inteligencia artificial, la máquina va a reemplazar al hombre, y no la reemplazó. Cierto que ahora mucho trabajo automatizado son hechas por las máquinas, pero todavía no podríamos decir que en esa época eran reemplazados. Ahora con la inteligencia artificial no sé qué va a pasar. Hace poco escuché justamente decir a Elon Musk que una de las profesiones que van a ser fácilmente reemplazadas a través de la IA va a ser la carrera de Derecho, y manifestó la de Medicina, ¿no? Porque efectivamente, así como ya ustedes están utilizando el chat GPT, vean qué tanto ahora nomás que está en fase de desarrollo. Imagínense de acá a unos 10 años, todavía le tenemos que escribir los prompts, pero imagínate ya una inteligencia un poco más desarrollada donde te haga la pregunta y en función a lo que respondas vaya mejorando, utilizando sus algoritmos y todo, y nos diga las posibilidades diagnósticas son estas, hasta estas pruebas, y cuando llegan los resultados le das, se contextualiza y te aseguro que va a dar diagnósticos más efectivos. Entonces, pongamos las barbas en remojo, ¿no? Vamos a ser reemplazados, creo, más temprano que tarde. Ya después la tercera ola, ¿no? Fue la ola de la información, de la generación de conocimiento, ¿no? Donde el poder de los países ya no se debía en función a las colonias, a tener tierras, o después a tener fábricas, sino en función al conocimiento que se va generando, ¿no? Ese era el poder, y muchos países lo vieron, hicieron un viraje, y muestra de ellos ahora, como bien habrán visto desde que subió el presidente Trump, decir, quien domine la IA va a dominar el mundo, y vieron cómo estaban OpenAI ahí con todo, Nvidia con sus chips, ¿no? Que la inteligencia artificial necesita esto de acá, y salen los chinos un poco ocultando alguna información, pero optimizando procesos, y ante el cierre de algunos mercados o la reducción de aranceles, han ido desarrollando su propia tecnología y sacan DeepSeek, y produjo como nunca en la historia que una empresa en cuestión de horas pierda 600 mil millones de dólares, ¿no? O sea, estamos viviendo tiempos realmente interesantes, y donde todo ese conocimiento se va desarrollando en función de investigación científica de las distintas áreas del conocimiento, y que se van publicando, y en función a ello se va generando cada vez más hasta llegar a esta cuarta ola que decía Alvin Toffler, ¿no? La era del conocimiento, la era de la tecnología, del capital intelectual, donde los países más poderosos van a ser aquellos que sepan administrar adecuadamente el conocimiento. Muestra de ello es lo que vemos ahí en la parte inferior. Vemos ese curvo gráfico
donde vemos dos países, Corea y Ghana, que en el año 1958 ambos tenían el mismo PBI, ¿no? Después de la guerra de las Coreas y todo, terminó muy mal, así como país asiático, Ghana, país africano, están en las mismas condiciones. Pero a partir de entonces Corea hizo un viraje y decidieron invertir más en tecnologías. Ahora veamos, ¿no? Hyundai, Samsung, todos los equipos que utilizamos. Tal vez no, Samsung hace tiempo atrás no era nada, ahora qué cosa es Samsung, ¿quién quiere, no quiere tener un S25, ¿no? Cierto dirán, pero el iPhone es el iPhone, hablando solo de celulares, pues no estamos hablando de las demás tecnologías, pero ellos tienen los asiáticos una consigna bien clara, ¿no? Lo que llaman el IMISU, ¿no? El método IMISU, el imitar y superar, ¿no? Primero te imito, te copio, soy una burda imitación, pero después te supero, ¿no? Y díganme o no, en cuántos detalles un Samsung S25 es mejor que un iPhone 15, ¿no? Eh, Realmente han logrado en base a un desarrollo de su propio conocimiento ya no ser simples imitadores, ahora ya son creadores, ¿no? Que están cambiando el mundo. Y vean la diferencia ahora, esto hasta 1990, imagínense cómo estará ahora esta curva. Y ese es el impacto de la ciencia. Eso es la ciencia. País que no invierte en ciencia, país que solamente sigue exportando materias primas, donde tiene que se baja su SUNEDU, no le da mucha importancia a su CONCITEC. Vean, en nuestra universidad, yo siempre digo lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros los médicos, por el trabajo en el que realizamos, ¿no? A veces tenemos poco tiempo para darle la importancia debido a la investigación científica porque no nos han formado para ello. Ya tenemos varios artículos publicados, pero estamos en proceso de inscribirnos como RENACIT, ¿no? Pero hay profesores universitarios que solo se dedican a la vida universitaria, ¿no? En otras escuelas profesionales. Y ahí sí el tema es serio, ¿no? Si aquel docente que se dedica solo a la docencia universitaria y no es renacida a la fecha, ya eso sí deberíamos decir, es un tema grave. Eso tampoco no nos expía a nosotros, ¿no? Tenemos, te dirán médicos tipo Percy Maita, entre muchos otros médicos que son, están en el rango superior de Renacit como docente honorífico, ¿no? O sea, en el más alto nivel, pero que se dedican solo y exclusivamente a la investigación, ¿no? Y, pero de todas maneras es un grupo pequeño, ¿no? Y a nivel país también. El desarrollo científico-tecnológico no se ha expresado como quisiéramos y eso es una preocupación para ver a dónde vamos a encumbrar como un país sostenible en el futuro, ¿no? Debemos ir priorizando políticas, así como lo hizo Corea en su momento, para posicionarnos en el mundo. Solamente China, el coloso mundial, ¿no? Eh, Pensar que después de la Revolución China, cuando murieron muchos chinos de hambre solamente porque estaban haciendo una economía muy agrícola, ¿no? Con Mao Zedong, pero muere Mao y para suerte de ellos, ¿no? Entre comillas, asume Deng Xiaoping y cuando asume Deng Xiaoping, finalmente termina haciendo que China, sin dejar de ser comunista, entre comillas, es comunista hacia adentro y un comunismo medio raro ya, porque es el más capitalista de todos hacia afuera, ¿no? Eh, pero que le está funcionando, ¿no? Le está funcionando, han sabido priorizar en su momento, lo que les ha ayudado a veces de repente el comunismo fue, a veces no tenemos esa posibilidad en países democráticos como el nuestro. Imagínense lo que hacían en China, ¿no? Vamos a crear una ciudad y una ciudad donde solamente lleguen todas las empresas tecnológicas
En lo demás vamos a seguir haciendo la revolución, ¿no? Somos agrícolas, ¿no? Pero vamos a imitar el modelo capitalista en una de nuestras ciudades. Y vamos a hacer contrato con las empresas que vengan a precio cómodo, todo por 30 años que nos dejen la tecnología y vamos a hacer que nuestros mejores mentes puedan aprender de lo que hacen ellos. Lo aplicaron, vieron que fue un éxito, las ciudades experimento y finalmente decidieron generalizarlo en casi todo el país y vean lo que es China en la actualidad, ¿no? Pero con la dureza que un método, que una sociedad comunista permita. Si ven la revolución cultural china, es un momento de la historia donde han muerto millones de personas, ¿no? Han sido asesinadas. Detrás de todo ello, bueno, pues, no sé si digamos es un sacrificio que tuvieron que hacer, cada uno con su realidad, pero viéndolo en el lado este exactamente hacia dónde están yendo, vean algún documental, aunque sea por TikTok, de cómo finalmente China ha priorizado la ciencia y la tecnología en la actualidad. Y realmente están en un desarrollo muy, muy, muy avanzado. Con ello, de repente, lo que quiero que ustedes entiendan, hay una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Y será la ciencia un medio o un fin, ¿no? O sea, tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿no? O sea, exactamente eh, cómo hacer el... Entonces, nos preguntamos nosotros, ¿no? ¿Qué es exactamente la ciencia? Y en estas imágenes lo podemos entender claramente, ¿no? La ciencia es como el bisturí de como un bisturí, ¿no? Que puesto en las manos de un cirujano puede salvar una vida, pero en las manos de un delincuente pueden quitarle la vida a una persona, ¿no? Entonces la ciencia no es el fin. El fin lo definen quienes nos dirigen, los políticos, los que elegimos, los que finalmente priorizan una u otra. Y nosotros somos responsables por quienes elegimos, ¿no? Y nosotros somos responsables si los dejamos gobernar todavía. Pudiéramos rebelarnos, pudiéramos cambiar de régimen, de gobernante. El mundo actual se ha configurado a punta de revoluciones, de guerras. Pero si al final no hacemos nada, elegimos a alguien y no hacemos nada para sacarlo, bueno, vamos a tener lo que nos merecemos, ¿no? Los políticos que sacan leyes solo para generar la impunidad de lo que ellos hacen, pero ahí en ese lugar es donde se establecen los fines. Y los que definen los fines los elegimos nosotros. Y tenemos los congresistas que nos merecemos, ¿no? La ciencia en medio de ella es un medio, ¿no? Porque muy bien un político puede decir, estoy en media guerra y decir, utilicemos la ciencia para desarrollar un arma de destrucción masiva. Y así surgió la bomba atómica, el proyecto Manhattan. Vean como Roosevelt, pacifista y todo, pero igual por las circunstancias, como buen político, plan B, ¿no? Utilicemos nuestras mejores mentes y usando la ciencia para desarrollar un arma que nos permita finalmente ganar la guerra. Así como pudieran muy bien decir, utilicemos la ciencia para generar energía limpia, ¿no? La energía eólica. Entonces, la ciencia puede darte bombas atómicas, puede generarte industria con contaminación que destruya el planeta. La ciencia puede generarte vacunas, puede generarte resonador magnético nuclear para ver imágenes y descubrir enfermedades, desarrollar tecnologías limpias. La ciencia puede hacerlo todo para el bien o para el mal. La ciencia está a disposición de quienes nos dirigen. Y los que nos dirigen en estas sociedades democráticas los ponemos nosotros.
¿ok? Entonces la ciencia solamente es un medio. Así pudiéramos hablar nosotros de lo que nos están convocando a hablar. En esta parte voy a acelerar un poco el paso en aras del tiempo. Toda la investigación va a estar presente prioritariamente en la siguiente fuente, en las revistas científicas, ¿no? El siguiente nivel van a estar las tesis, ¿no? Poco más por debajo los libros, resúmenes de congreso, entre otras. Entonces, el documento base más importante para la ciencia van a ser las revistas científicas, ¿ya? Seguido de las tesis. Tesis que se van a encontrar básicamente en los llamados repositorios, ¿no? Antes yo tenía que ir a buscar los libros en la biblioteca y las revistas en las hemerotecas, ¿no? En el tiempo que yo estudié en San Marcos, teníamos la hemeroteca, ¿no? Y acceso a varias revistas. Por ejemplo, si nos daban una tarea, yo recuerdo con los compañeros subíamos y decíamos, señorita, me da el New England de los últimos 2 años y me dan un cerro de revistitas, ¿no? Mi otro amigo, a mí me puede dar el llama, muy bien. Y teníamos que buscar a mano uno por uno, viendo el índice, si había algo de la tarea que nos habían encomendado. En un momento se aperturó una oficina mientras estudiaba y tú ibas con un, ¿no? Y tú podías decir, hablo como si fuera tan viejo, creo que no me siento viejo, pero el tema es que muy rápido avanza la ciencia, ese es el problema, ¿no? El, yo recuerdo que llevábamos las palabras claves, lo que serían ahora los términos mesh, ¿no? O DEX, decían, ¿en qué cosa quieres que te lo busque? Y salían los abstracts según el tema que nosotros buscábamos y nos decía en tal revista hay lo que estás buscando. Pero muchas de esas revistas no teníamos, pero obviamente era un avance, ¿no? Decir, oye, dice hay en estas 100 revistas y de estas cuáles tenemos, solamente ya buscamos la revista y buscamos por el número del año. ¿Y cómo se llama la oficina? Era la oficina de búsqueda bibliográfica. ¿Y qué cosa buscan? PubMed. Era la primera vez que escuchaba sobre el PubMed. Y pensar que ahora tengo el PubMed en mi celular, ¿no? O sea, como todos ustedes, y gratuitamente. Esa época solamente se tenía así y tenían un procesador, hay una computadora que era tamaño de un cuarto, ¿no? Eh, para que vean la manera en la cual rápidamente va avanzando la ciencia. Ahora todo esto es el pasado, ahora son bases de datos electrónicas, ¿no? De los artículos, sabemos, están en las revistas están en las bases de datos y hay bases de datos, las famosas metabases, ¿no? Metabases de datos que nos van a servir para poder realizar la búsqueda bibliográfica de lo que queremos. Durante estos días seguramente ustedes van a comenzar a realizar búsqueda en distintas bases informatizadas. Ya un poco con esto ya voy a estar casi dando por cierre lo que quiero transmitir. Um, Eh, y es que en la actualidad la base de datos más poderosa que tenemos es el Scopus, ¿no? Sobre todo con implicancias médicas, ¿no? El Scopus, porque existen casi 15.000 journals eh, que tienen dentro de ellas, seguidas por Web of Science, ¿no? Unos 10.000 journals. Vean, el PubMed tiene 6.000, el Embase 7.000, el Cielo Lilacs mucho menos que ellos, y el CNKI, que es la base de datos de los chinos, que cada vez está en crecimiento, pero que todavía no ha superado las que mencionamos acá, ¿no?
Un Google académico que de repente no tiene muchos filtros, que no diferencia con repositorios o no, pero que es de mucha utilidad y que es importante utilizar. De entre ellos, yo les diría igual, aprendan a utilizar el Google académico, pero a nivel avanzado. No tienen mucho que envidiar, ¿no? Y obviamente, si tuviéramos los accesos de gravedad en la universidad, y creo que hasta ahora el 100% no tenemos todavía acceso al Scopus, algo que debemos reclamar docentes y estudiantes, ¿no? Entonces, entre Web of Science o Scopus, Scopus es la base de datos que tenemos que aprender a manejar a la perfección si quisiéramos nosotros abreviar la cantidad de bases que quisiéramos manejar. Posteriormente, el PubMed siempre es necesario a nivel avanzado, hay que aprenderlo. Es cielo para tener información de lo que tenemos en nuestro contexto, ¿no? Las demás, tipo Lila, Science Direct, Ovid, Debesco, ProQuest, y también siempre importantes, necesarios. Pero yo les diría, Google Académico, Scopus, PubMed y el cielo, de todas maneras, para información local, son bases que no deben de faltar en nuestro conocimiento bagaje. Entonces, a nivel de repositorios, para buscar información local tenemos un solo repositorio, el repositorio de la UNCH, ¿no? Está ahí en la web, ingresa al repositorio UNCH, están todas las tesis de pre y posgrado. A nivel nacional tenemos dos bases, el Alicia, ¿ya? Y el Renati, ¿no? Dos bases de repositorios de tesis, ¿ya? Sí, de Latinoamérica, la referencia, ¿no? Es la base de datos para encontrar los repositorios de tesis de todas las universidades de Latinoamérica. Y de todo el mundo, OpenDoor, ¿no? Buscas en OpenDoor, vas a tener acceso a las tesis de gran cantidad de universidades. Entonces, quiero decir, por repositorios, por tesis, esas son. Hace un rato les mostré las tenemos, el Google Escolar, PubMed, Scopus, Cielo, etcétera, Dimensions y el Latindex en versión 2.0. Pero en la actualidad debo de mencionar que estamos en tiempos de inteligencia artificial. Entonces, a nivel de proyecto se hace muy interesante. Durante estos últimos meses me he enfrascado a llevar cursos de inteligencia artificial. No he tenido tiempo, me hubiera encantado hacer algunas presentaciones para ahora, pero igual les doy los datos generales, les muestro la puerta y ustedes tienen que caminarlo. El Semantic Scholar es una base, es una inteligencia artificial, no es el Google Scholar, es el Semantic Scholar, que utiliza inteligencia artificial y muy bueno, ¿no? Para comenzar, pues no está entre los mejores, ¿eh? Para comenzar en este mundo de búsqueda bibliográfica utilizando inteligencia artificial. El Perplexity en modo académico, no el Perplexity general, también es una buena opción para aprender. Y el Scholar GPT, un buscador del ChatGPT, pero dentro del Google Scholar y el PubMed. Solo que ahí los prompts tienes que hacer en inglés. Perplexity y Scholar GPT deberían ser bases de datos de IA que deben de incorporar. Pero así como ellos, tenemos otras como el C-Space, que es un Semantic Scholar con esteroides, ¿no? O sea, es súper poderoso, te hace búsquedas, te lee los PDFs, te resume los PDFs, y el Elicit también tiene casi la misma lógica, así como el Consensus, aunque el Consensus también es parte del ChatGPT, pero el ChatGPT de pago. Más no el C-Space, que es, yo diría, si vamos a hablar de renovar jóvenes en la actualidad del curso de búsqueda bibliográfica informatizada, den la importancia al C-Space, ¿no? Yo de ellos les diría el Semantic Scholar, utilícenlo. Mirada rápida, Perplexity, Scholar GPT, C-Space, denle duro, y algo panorámico de Elicit y Consensus, ¿no? Pero no solo eso, también ahora hay inteligencias artificiales. Por ejemplo, tú encuentras un artículo
y tú le pones el DOI y te hace como una especie de investigación de sus propias referencias bibliográficas de tu artículo con otras, y te forma un árbol tipo nodo donde te muestra cuáles son los artículos más utilizados para el tema que has seguido en base a la bibliografía que tienes. Es una especie de revisión de tu propia bibliografía con todo lo que están utilizando, pero viendo aquellas que han sido las más citadas. Research Rabbit, ¿no? Es una maravilla. En la misma lógica, así de hacer una especie de espionaje y revisión de tu propia bibliografía y con nuevas vinculadas, ampliamente citadas, Research Rabbit, Inciteful Connected Paper y Lit Maps. Eh, para buscar referencias así, tú agarras un párrafo, por ejemplo, de un artículo, lo que tú estás queriendo redactar, la idea de discusión, escribes eso, lo pones al Keynews y al Keynews te dice, sobre lo que estás poniendo, hay bibliografía en estos artículos de acá. Y con eso lo trabajas. ¿Quieres analizar tus citas para ver cuáles hablan a favor de lo que estás poniendo? Es site. ¿Quieres analizar diversas fuentes? Agarras 8, los pones en uno solo y le haces una pregunta. ¿En qué se diferencian estos artículos? Y en esto, KLM. Este es un regalito que les doy, se los voy a pasar al grupo que está dirigiendo, por favor. Bueno, tómenle pantallazo ahorita. Este es un resumen de todo lo que de manera así dispersa he estado viendo en distintos cursos que he estado llevando sobre búsqueda bibliográfica con inteligencia artificial, que sería un aporte y contribución que le doy a todo el equipo organizador para que sobre la base de esta imagen ya ahí está la puerta, ahora les toca caminar a ustedes, chicos. Mientras esté director del hospital, todavía siempre se me van a complicar seguramente los tiempos. Una vez que se acabe, tal vez más pronto que temprano, retornar nuevamente al espacio académico y fortalecer y enseñar al nivel actual la búsqueda bibliográfica con el uso de estos aplicativos, que si ya lo están incorporando ahora, de repente en el plan, genial, retiro lo dicho, felicitaciones, y si no está así, todavía estamos en lo clásico, que es lo que presenté hace un momento, entonces tenemos que seguir fortaleciendo para entrar a esta nueva etapa de búsqueda de información utilizando inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Espero les haya sido de utilidad lo que acabo de mencionar. Mucho bar, y si sigo hablando, los voy a cansar. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, a nombre del comité organizador, los participantes, se le hace llegar un sincero agradecimiento por su participación en este curso en calidad de ponente. Tengo la certeza de que su exposición esclareció muchas cosas y será de provecho en nuestra formación académica y científica. Ah, chicos, si tienen algún tipo de duda o inquietud, pueden hacérsela llegar al doctor. Pueden activar sus micrófonos o por el WhatsApp. Bueno, al parecer no hay preguntas, doctor. Nuevamente quiero hacerle llegar nuestro agradecimiento por la ponencia y esperamos poder contar con su apoyo en futuros proyectos. Muchas gracias. No, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Ya nos estaremos viendo prontamente en distintos espacios. Muchas gracias. Chicos, no se vayan, la lista. Ahorita en unos momentos van a compartir la lista, el pase de lista.